Hoy comenzamos una nueva serie y esta serie tiene que ver con la conciencia. Ya la semana pasada estábamos hablando un poco acerca de lo que era la conciencia. Me gustó lo que dijo el pastor Agustín, que decía: la conciencia es como un timón ahí que tenemos, ¿verdad? Que te indica por dónde sí, por dónde no, cuándo hacer las cosas de una manera, cuándo hacer las cosas de otra manera. Tiene que ver con la toma de decisiones, ¿verdad? Porque tomamos decisiones de acuerdo a lo que nos dicta la conciencia. Nosotros creemos que las cosas se hacen de una manera, tomamos nuestras decisiones. Antes de conocer al Señor, no incluíamos su consejo o su palabra, pero en el momento en el que el Señor viene a cada uno de nosotros, Él comienza a trabajar con ese sistema de valores que tiene nuestra conciencia. Empieza a transformar nuestra manera de pensar. Y en la medida que yo soy una persona dócil, me dejo guiar, anhelo su consejo, anhelo su instrucción, anhelo que Él me vaya mostrando, en esa medida pues yo voy creciendo. Hay personas que crecen mucho más rápido que otras, ¿verdad? ¿Con qué tiene que ver eso? Que hay personas que vienen a los pies de Cristo y comienzan a dar fruto y comienzan a dar fruto y fruto y fruto frente a otras que les cuesta un poco más, porque aunque Dios les habla, ahí hay una lucha interna que nosotros tenemos con nuestro antiguo sistema de valores y con lo que Dios más adelante nos va mostrando. Yo tengo que tomar decisiones entre lo que Dios me dice y lo que yo quiero hacer. Y cuando nos dejamos guiar por lo que yo creo que tengo que hacer, aunque no sea lo que Dios me está indicando, mi crecimiento se ve frustrado. Mi crecimiento es más lento. Necesito experimentar empíricamente, de otra manera, en una experiencia personal, que lo que Dios me estaba diciendo era un buen consejo y que me daba un crecimiento, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, ojalá todos fuéramos dóciles. Ojalá cuando Dios nos habla, nosotros inmediatamente obedeciéramos todo lo que Él nos quiere decir, ¿verdad? Porque de esa manera tu vida va a crecer, va a ser bendecida. Pero decía el pastor Agustín, la conciencia es un timón. ¿Qué más dijimos acerca de la conciencia? ¿Qué podríamos decir que es la conciencia? A ver, alguien que me pueda decir: para mí la conciencia es... Y ahí suelta lo que se te vino a la mente. No importa que estés acertado o no estés acertado, para eso venimos el día de hoy. ¿Qué es la conciencia? No todos a la vez, por favor, uno por uno. Said, es una forma de ver el mundo, la capacidad de pensar. Me gusta lo que dices, gracias. ¿Quién más? La conciencia es, Ina, es una brújula o un timón, como decía el pastor Agustín. ¿Alguien levantó la mano? Sí, pastora Ruth. Funciona como una brújula, funciona como una alarma. Cuando esa conciencia no está cauterizada, ahí entra otro concepto, una conciencia cauterizada. Eso lo dice la Biblia. ¿A qué se refiere una conciencia cauterizada? Hoy en día vemos muchas conciencias cauterizadas en nuestro país que, a pesar de que hay un gran desastre, están sacando provecho de ese desastre. Así que ya podríamos hablar de una conciencia cauterizada. Dante, ibas a decir algo. Irracional, perfecto, no razona correctamente. ¿Qué más es la conciencia? Dijimos que es una brújula. Es un timón, funciona como una alarma. Algunos tienen dañada la alarma, ¿verdad? Porque no les suena nunca la conciencia. Adelante. Autoevaluación que nosotros nos hacemos, ¿ya? Me gusta. Perfecto. Yo busqué ahí en internet, para no complicarnos mucho, acerca de la conciencia. Esta lámina, la primera dice: es la capacidad de percibirnos a nosotros mismos, reconocer nuestra propia existencia y darnos cuenta de lo que ocurre en nuestro entorno. Es el darse cuenta, dice ahí, de las cosas, integrando nuestros pensamientos, sensaciones, emociones y recuerdos de una experiencia subjetiva continua.
No saben cuánto me gustó esto de darse cuenta. Darse cuenta. Saben que hay una historia en la palabra de Dios, la historia del hijo pródigo, que en esa historia todos los que estamos en este lugar, comenzando por mí, nos tenemos que ver reflejados. Nosotros somos ese hijo pródigo. Ese hijo pródigo que en cierto momento se fue de la presencia de su padre. Ese hijo pródigo que decidió caminar solo. Ese hijo pródigo que le dijo, dame mi parte de la herencia, yo lo quiero hacer a mi manera. ¿Cuántos hemos vivido a nuestra manera? A ver, levanten la mano. Los que no la han levantado, levántenla. Levanta la mano allá, se levantaron 2 manos a la vez, rapidito. Todos en algún momento de nuestra vida hemos hecho las cosas a nuestra manera. A mí que no me digan lo que yo tengo que hacer. Yo soy así, yo me muero así. El que le gusta bien y el que no, también. ¿Alguien ha pensado de esa manera en cierto momento? Ahora sí van arriba las manos, ¿verdad? Los traumas de mi niñez, las situaciones que tuve que atravesar, la forma como viví, cómo me criaron. Tuve un padre, no tuve un padre. ¿Quién me crió? Mis abuelos, mis tíos. Sufrí mucho cuando era niño. Entonces uno se va haciendo en el camino y va creando su propio sistema de valores, su propia conciencia. Y después cuando sufrimos, porque todos sufrimos alejados de la presencia de nuestro Padre Celestial, dice la palabra de Dios que en cierto momento aquel hombre que pidió la parte de su herencia, que la comenzó a gastar en fiestas, en mujeres, a derrochar, a hacer su propia voluntad. Después dijo, no tengo nada para comer. Empezó a ver que la gente comía, pero él no tenía cómo pagar la comida. Y llegó un momento en el que tenía tanta hambre que él deseaba comerse la comida de los cerdos. Pero dice la palabra que en cierto momento él se acordó cómo vivía en la casa de su padre. Y dijo, y volviendo en sí, él cambió de camino. Dijo, no, yo me voy a la casa de mi padre y aunque sea que él me dé un trabajito, pues yo voy a trabajarle porque en la casa de mi padre yo estoy mejor que como estoy en este momento. Eso de volviendo en sí significa darse cuenta. Me estoy dando cuenta de algo. Me cayó la información. Lo entendí, lo comprendí. Ahora necesito accionar de acuerdo a lo que yo estoy recibiendo. Eso es darse cuenta. Así que en esta serie de muchas cosas, nosotros nos vamos a dar cuenta que haciéndolo como yo lo estoy haciendo, probablemente no estoy obteniendo lo mejor de Dios para mi vida. Pero ¿saben qué? Yo quiero lo mejor de Dios para mi vida. Y también quiero lo mejor de Dios para tu vida. Si tú quieres obtener lo mejor de Dios para tu vida, déjate guiar por el Señor, porque Él te va a guiar. ¿Cuántos quieren ser guiados por el Rey de Reyes, el Señor de Señores y su Espíritu Santo? Eso es lo que va a pasar en esta serie, hablando acerca de nuestra conciencia, elevando tu conciencia. Yo necesito ese ejemplo en el cual, lo hemos dicho muchas veces, hay un perro que está comiendo un hueso y nadie se atreve ahí a quitarle el hueso porque probablemente me va a morder. Pero si ese perro encuentra una carne bien jugosa ahí, rica, y uno dice, bueno, ¿es para el perro o es para mí? No, es para el perro. Ese perro voluntariamente va a soltar algo porque le están dando algo que es mucho mejor. Así que ni se acuerda del hueso, ya está comiendo muy bien. Muchas veces Dios, para poder llevarnos a un nivel más alto, Él nos presenta un pensamiento superior del que tenemos en este momento. De esa manera, Dios va a elevar tu conciencia para que tú digas, yo me hubiera dado cuenta de esto antes, no, pero ahora yo quiero vivir en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Estamos de acuerdo? Número 1, dice ahí, la Biblia está para darnos cuenta de la verdad de Dios y cómo esta verdad afecta positivamente nuestro diario vivir.
El Señor dejó su manual de instrucciones. El consejo del Señor es siempre oportuno. No hay equivocación cuando Dios te envía un mensaje. Si Dios te envía un mensaje, obedécelo. Después de la obediencia, Dios te bendice. De esa manera Dios se muestra: estoy presente en tu vida. Te estoy diciendo algo. Obedece, y detrás de la obediencia siempre, siempre, siempre hay bendición por parte de Dios. ¿Estamos de acuerdo, familia? Número 2 dice: es una lámpara en nuestro camino. Es una antorcha que brilla en un lugar cada vez más oscuro. ¿Saben que este mundo es un lugar cada vez más oscuro? ¿Sabían eso o no lo sabían? Cada día va a haber más tensión. Van a haber más guerras. Van a haber más rumores de guerra. Van a haber más manifestaciones de la tierra en lugares en donde tú y yo ni nos imaginamos que un día las habría. Porque todo esto es principio de dolores que la palabra de Dios lo deja en evidencia para que nosotros reconozcamos que su venida está cerca. Así que cuando veamos esas señales que la Biblia en tantas oportunidades nos expresa, es el momento en el cual nosotros debemos arrepentirnos y decir: Señor, yo quiero caminar contigo. De aquí en adelante yo quiero que cuando tú me llames a tu presencia, yo pueda decirte: Señor, escuché tu palabra, te obedecí, aquí estoy. Gracias por llamarme un día y cambiar mi manera de pensar, elevar mi conciencia, interferir el rumbo que yo tenía, Señor, porque a partir de ahora yo quiero caminar contigo. Amén. La próxima lámina dice, ahí dice gracia, ¿verdad? ¿Qué es la gracia? Cuando hablamos de la gracia, estamos hablando de qué concepto. ¿Alguien me puede decir qué es la gracia? A ver, de los que no han hablado, la gracia es gracia a la orden. No, esa gracia. ¿Qué es la gracia de los que todavía no han hablado? ¿Alguien que me pueda decir? Adelante, Andrés. Es un regalo. La gracia es un regalo que no nos merecemos, ¿verdad? Es un regalo inmerecido. ¿Qué hiciste tú para que Dios viniera y te llamara y tocara la puerta de tu corazón? Nada bueno hiciste. Todo lo hiciste mal. Todo lo hicimos malo. Sin embargo, Él nos da de su gracia. Sin embargo, nos entrega el regalo de la salvación. Sin embargo, toca tu puerta y con amor eterno nos ha amado, y a través del amor nuestro corazón comienza a ser un corazón receptivo, ¿verdad? No sé si ustedes saben, tienen un niño, un hijo, un sobrino, no sé. Todos esos no vinieron hoy, así que estoy tranquilo. Que se está portando mal, ¿verdad? Se porta mal y se porta mal y se porta mal, y el papá y la mamá dicen: ya no sé qué hacer con este niño, y más lo regañan y más mal se porta, y más lo regañan y más mal se porta, y ahí están ellos, mientras más lo apretas, peor se porta. Y claro, hay un momento de desesperación en donde el papá dice: no sé qué hacer, el niño no quiere nada, cada día se cierra más y se cierra más y se cierra más. Pero si tú empiezas a brindarle amor a ese niño, ese corazón va a comenzar a abrirse, porque les estás entregando gracia, amor a una persona que en ese momento no se lo merece. ¿Por qué no se lo merece? Porque se está portando mal. Así que Dios nos ama con amor eterno, y a través del amor es que Él llama nuestra atención. Tú dices: bueno, pero si yo me estoy portando mal, ¿por qué el Señor derrama de su gracia en mi vida? Porque así es Dios. A través del amor te dice: siéntate en mi mesa. Vamos a comer, vamos a deleitarnos. Después hablamos de lo que hay que hablar. Ah, no, pero si tú tienes un papá que lo primero: mira, niñito, ¿y por qué hiciste esto? ¿Y por qué hiciste lo otro? Y ya no sé qué hacer contigo. Bueno, ahí empiezas a descalificar y descalificar. Nunca vas a obtener nada de ese corazón que está totalmente cerrado. La gracia
es un favor inmerecido. Dios te lo da aunque no te lo merezcas, el regalo de la salvación. El universo entero, dice la palabra, no, esta lámina, perdón, responde a leyes espirituales establecidas por el Señor y Él anhela que las conozcamos. Cuando determinamos ir en contra de lo que Dios ha establecido, inevitablemente tendremos consecuencias. El Señor, en su gracia, extiende la gran oportunidad de restablecer nuestra relación con Él y a partir de ese momento comienza a mostrarnos su plan y propósito. ¡Qué belleza! Que Dios, a través de su gracia, se quiera relacionar con cada uno de nosotros. ¡Qué belleza que no sea como ese papá que nos diga, mira, acuérdate de lo que hiciste! No creas que se me ha olvidado. Te la tengo anotada. En cualquier momento te corto la cabeza. Ese no es Dios. Mucha gente no se acerca a Dios porque cree que así es Dios. Pero así no es Dios. Dios es amor. Y a través del amor nos invita a sentarnos en su mesa como lo está haciendo en este día. Que a pesar de que en nosotros hay errores innumerables, Él nos llama a disfrutar en medio de su presencia, a congregarnos y que su Espíritu Santo esté hablando directamente a nuestro corazón. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Te damos gracias, Señor. A pesar de eso, dice la próxima lámina, el hombre no rompe los principios. El hombre se rompe en los principios y los principios permanecen para siempre. ¿Alguien entiende esta lámina? ¿Qué significa? El hombre no rompe los principios, el hombre se rompe en los principios y los principios permanecen para siempre. Eso le faltó ahí, yo se lo agrego. ¿Qué es un principio? Un principio de la palabra. ¿Qué es un principio? Un principio es un valor, una columna, las leyes del Señor, la ley de la gravedad es un principio. Si yo suelto algo desde acá, ¿para dónde va? ¿Va hacia arriba o hacia abajo? Va hacia abajo. Es un fundamento, es un no negociable, ¿ok? Si tú adquieres los principios de la palabra y tú dices, con los principios yo no negocio. El Señor me dice, no sé, Gary, no mientas. Entonces el Señor ya te dio una columna y en esa columna Él te dice, cuando tú hablas con la verdad, yo te voy a bendecir. Ah, no, pero de repente no, Gary, menos mal que no, Gary no dice mentiras, cualquier otro. Y a pesar de que Dios te dio el principio de no mientas, tú mientes, tarde o temprano, la mentira te va a alcanzar, porque la mentira tiene patas cortas, no te lleva a ningún lugar. Yo trato de romper el principio y decir, Señor, es una mentira piadosa, blanca, negra, pequeña, mediana, lo que sea. No, mentira es mentira. Y tú le estás golpeando a esa columna, te vas a romper tú porque esa columna se va a mantener por la eternidad y el principio permanece para siempre. Así que Dios es un Dios de principios. En la palabra lo que hay son principios. La Biblia no es un libro religioso, es un libro de estrategia para que tú puedas triunfar en el nombre de Jesús. Para que tengas presente al Señor en todo lo que hagas. Cuando nosotros pensamos de la manera como Dios piensa, porque tenemos la mente de nuestro Señor Jesucristo y amamos lo que Él ama y aborrecemos lo que Él aborrece, tu vida va a ser bendecida por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Así que, muy importante, tenemos que darnos cuenta. Yo quiero darme cuenta. Me quiero dar cuenta de lo que todavía hasta este momento no me he dado cuenta. ¿Saben que pueden haber cosas en mi vida de las cuales yo hasta este momento no me doy cuenta? Yo no pretendo saberlo todo. Yo le pido al Señor, Señor, dame sabiduría. Me quiero seguir dando cuenta de cosas que probablemente me están jugando en contra, porque tu palabra lo dice de una manera
Y yo lo estoy haciendo de otra manera. Quiero que cada día mi oído sea más fino al propósito de tu voluntad. Quiero que cada vez mi espíritu esté más conectado con tu espíritu. Y que cuando yo actúe, el respaldo de Dios esté en todas mis decisiones. Quiero que mi conciencia sea como tu conciencia. Y que en medio de ese intercambio de información yo pueda vivir siendo de impacto y de influencia. Porque la gente dice, ahí hay un hombre de Dios, ahí hay una mujer de Dios. Porque las decisiones que toma, Dios las respalda. Porque a pesar de las adversidades, tiene gozo. Porque no vende su primogenitura por un plato de lentejas. Porque su sí es sí y su no es no, como lo dice la palabra. ¿Estamos de acuerdo, familia? Así que yo quiero seguirme dando cuenta. Miren lo que dice acá el Salmo 32:8, qué belleza. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. A ver. Vuelvo a leerlo, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿No es esto hermoso? A ver, ¿quién se toma ese versículo para sí mismo? Para sí mismo. ¿Alguien sabe un poco del contexto de ese versículo? ¿Qué pasó en la vida de David para que él dijera en cierto momento, inspirado por el Espíritu Santo, estas palabras? El Salmo 32 es un salmo en donde David tuvo un gran error en su vida. Él siendo el rey de Israel, cuando tenía que ir a la guerra, se quedó en su palacio, de repente se asoma a un balcón, ve una mujer hermosa que se estaba bañando, le dice como rey, yo necesito que tú vengas a mi palacio, le dice, mira, esa mujer es la esposa de uno de tus mejores soldados, ese hombre no le importó nada, la mandó a traer, se acostó con ella, después el esposo vino de la guerra y él le dijo, mira, ve y acuéstate con tu mujer porque se enteró que de esa unión ella salió embarazada. Imagínense cómo esa bola de nieve iba creciendo de aquel error que tuvo David. Y como él se entera que esta mujer salió embarazada, le dice al esposo que venga de la guerra, acuéstate con tu mujer. El esposo dice, no, mi rey, usted es mi rey. ¿Y cómo yo me voy a ir a acostar con mi esposa si estamos en guerra? En tiempos de guerra nos vamos a la guerra. Así que David dijo, ¿y ahora qué hago? Lo intentó emborrachar para que se fuera a acostar con su mujer. Y aunque ese hombre estaba ebrio, le dice, no, mi rey, mientras estemos en guerra, yo me quedo en la guerra. Yo no voy a ir a acostar y a disfrutar con mi esposa. Entonces David, Dios mío, ¿y qué hago? Escribe una carta y le dice, lleva esta carta a la guerra. No abras el sobre, por favor. Y le ponía un sello real. Así que el sello real que tenía ese sobre no se permitía que esa carta se abriera. El hombre obediente, Urías se llamaba él, lleva la carta y cuando en la guerra aquellos generales abren la carta dice lo siguiente, pongan a Urías al frente de la batalla y retírense. Efectivamente eso fue lo que ocurrió y Urías murió. Así que David dijo, listo, problema resuelto. Yo me acosté con una mujer que no era mi mujer. Era la esposa de mi amigo, ya mi amigo no está, nada va a pasar. A veces la gente cree que en la Biblia hay puros santos, puras personas que son intachables, que no tienen problemas iguales o peores que los que nosotros podamos experimentar. Pero en la Biblia hay hombres rotos, restaurados por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Así que si yo tengo la vida en este momento rota, si yo traigo mis pedazos a los pies de mi maestro va a hacer una obra maravillosa con mi vida. Cuando tú lees el Salmo 32, ya han pasado años en donde David, callado, no pasó nada. Él decía que no había pasado nada. Pero en cierto momento Dios envía a un profeta. ¿Alguien se acuerda del nombre de este profeta? Natán confronta a David, descubre su pecado y le dice, inevitablemente vas a tener consecuencias.
por haberte alejado de Dios de la manera como lo estás haciendo. Ese hijo que tuviste no va a nacer. Y David comienza a experimentar en su vida una tras otra, pero en el momento en el que él se arrepiente de sus pecados, los confiesa, le dice, Señor, ya no puedo con esta carga, ya no puedo vivir así, ya no puedo con esta angustia. ¿Alguien ha experimentado ese tipo de cargas? No estoy diciendo que hicieron lo que hizo David, no, la carga. La carga de vivir ocultando algo. La carga de no contarle a nadie alguna debilidad. La carga de algún evento que me marcó la vida. La carga de alguna reacción que yo tuve con alguien. La carga del perdón, o mejor dicho, de la falta de perdón que me ha acompañado por años, que yo digo, no lo voy a ver nunca más, lo borré del mapa. Yo conocí una persona que me decía, yo soy fácil para borrar a las personas de mi vida. Cuando me hacen algo, yo los borro de mi vida y ya. Era un rostro como una piedra. Era una conciencia cauterizada por la falta de perdón. Cuando yo reconozco que ese tipo de actitudes me hacen daño, yo me puedo dar cuenta y a partir del momento en el que yo me doy cuenta, el Señor viene a mi vida a guiarme, a enseñarme y a restaurarme. Amén. Esta palabra es para ti. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y después dice Selah. Ese Selah es detente, pausa, piénsalo, medítalo. Medita en eso. Haz una pausa con respecto a lo que estás leyendo. Más de un año pasó en donde David, que tuvo esa experiencia con aquella mujer que indirectamente mandó a asesinar a su esposo. Y que él dijo, listo, caso resuelto, mándenmela a traer, ahora quiero tener más hijos con ella, no pasa nada. Pero un día entra Natán, lo confronta, descubre su pecado. Y ya él, después de un año de haber vivido con ese peso que te da el pecado, se inspira este salmo y él cuenta su experiencia. Él dice, mientras yo no decía nada, aquí dice, se envejecieron mis huesos. Me empecé a enfermar, me empecé a amargar, no quería ni verme en el espejo. La gente quería salir conmigo y yo no quiero saber de nadie. Y la gente se pregunta, ¿pero qué pasó con David? David está en su casa y no quiere ver a nadie. Y en su casa, en su soledad, llevaba un peso en su vida, no podía caminar, decía, ¿por qué estoy amargado? Ya no soy aquel rey que sonreía, que iba a la batalla, que ganaba, que tenía el respaldo de Dios, la victoria de Dios en cada una de las cosas que hacía. ¿Qué pasó conmigo? Pero a la vez recordaba, no, yo sé lo que pasó conmigo, pero yo no le puedo contar a nadie. ¿Cómo le voy a contar yo esto que me pasó a la gente que viene conmigo y que me dice, tú eres el rey de Israel? No puedo hacer eso. Así que él iba llevando ese peso, que cada día se hacía más grande ese peso. Él dice, mientras yo no contaba nada, mis huesos se envejecieron. De día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mi verdor se convirtió o se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿A quién le gustan las plantas de los que están acá? A ver, levanten la mano, los que tienen plantas en su casa. Yo he aprendido, no es que soy el mejor, pero ¿a cuántos le gusta? ¿Sabes? Yo tenía una tía que le hablaba a las plantas. Y decía, Señor, aquí como que hay gente que le habla a las plantas, ¿verdad? Y se ponían bonitas. ¡Qué locura! Pero esto es verdad. A veces yo me asomaba y estaba mi tía ahí hablando con las plantas y yo, Dios mío, ¿me voy corriendo de esta casa o qué está pasando acá? Pero ¿a cuánto se les ha enfermado una planta? A ver, levanten la mano. Ya vamos a ir un poco más allá.
Y aunque tú intentas salvar la planta, ¿ok? Y empiezas a investigar un poco ahí de fertilizantes, de una vitamina, le echo agua, no le echo agua, la saco al sol, cuánto tiempo, sí o no. Se te murió la planta. ¿Cuánto se le ha muerto una planta? Levanta la mano. Ay, Dios mío, yo creo que más. Por eso es que no les gusta la planta, no. Ese proceso en el cual un día la viste hermosa, pero de repente tiene una mancha, de repente va esa mancha extendiéndose por las hojas, de repente se va poniendo marrón, de repente se va apagando, de repente tú dices, ¿cómo la salvo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es lo que pasa en la vida de toda persona que se aleja de Dios. ¡Qué duro! Que sea una planta lo que nos está predicando en este día. No soy una planta, el ejemplo de la planta. Pero David dice, yo mientras estaba callando, mi verdor, la planta bonita, se comenzó a colocar marrón, 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 marrón y estaba a punto de morir. Ese es el proceso que estaba ocurriendo en mí por no declarar lo que yo había hecho con aquella mujer, con su esposo y haber guardado silencio por tanto tiempo. Así que el silencio te enferma. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí o no, familia? La próxima dice darse cuenta. El pecado destruye. ¿Qué es lo que hace el pecado? Destruye. Atención con esto. El pecado te destruye, jóvenes, el pecado te destruye. No, pero yo tengo 14, 15, te destruye igualito. A los que estamos más grandes, te destruye el pecado, te destruye. Necesitas saber qué es lo que está dañando la planta. Necesitas saber de qué manera, aunque yo quiera ver mi vida mejor, no la estoy viendo mejor. Aunque Dios me ha hablado, yo no he obedecido. En un área específica de mi vida sigo intentando, me caigo, intentando, me caigo, intentando, me caigo. ¿Por qué me caigo tanto? Yo quiero levantarme en el nombre de Jesús. Atención, démonos cuenta de esto, familia. El pecado, ¿qué hace el pecado? Te destruye. Te destruye. Así que la santidad te da crecimiento en el Señor. El pecado te destruye y tu planta se va apagando. Ya no te ves tan hermoso como te veías antes. Cada día sientes un peso mayor. Esas lágrimas que te han acompañado en las noches, el Señor las recoge y en este día te dice, es el pecado lo que te destruye. Y yo no quiero que te destruyas, yo quiero que te levantes en el nombre poderoso de nuestro Rey Señor Jesucristo. Amén. Tenemos que darnos cuenta, familia. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo. Ella viene a sanar lo que hay que sanar, a restaurar lo que hay que restaurar y a levantarte para que tu vida testifique a otras personas que hay un Dios que es verdadero y que transforma nuestro lamento en baile. ¿Estamos de acuerdo? Dice Gálatas capítulo 6, verso 9 al 11 lo siguiente. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. A ver, dice la palabra. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto,
como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado, dice la palabra, la carne con sus pasiones y deseos. Y después dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Sabes lo que dice en aquella esquina? Creo que en aquella dice, la verdad, esta es la verdad. Esta es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Ahí yo puedo encontrar qué es lo que le está ocurriendo a mi vida. Me llamó la atención una palabra que encontré ahí, por eso la subrayé. ¿Ven lo que dice? Practican tales cosas. Atención con esto. ¿Qué es practicar algo? Quiere decir, por ejemplo, que si yo soy envidioso y le he tenido envidia a alguna persona, entonces yo no voy a heredar el reino de Dios. ¿Sí o no? Unos dicen que sí, otros que no. Ya vamos a explicar, tranquilo, no pasa nada. Quiere decir que si yo mentí, entonces ya no voy a heredar el reino de Dios. Quiere decir que si yo me involucré en una relación y ahora, no sé, de adulterio o de fornicación. A ver, adulterio y fornicación hay una gran diferencia. El adulterio lo hace un hombre o una mujer casado, ¿verdad? Que trae una tercera persona a su vida. Adulteraste. La fornicación lo hace una persona que no se ha casado. Y yo no me he casado, pero tengo relaciones sexuales. Entonces yo estoy en fornicación. Entonces, si una persona ha caído en fornicación o en adulterio, pero se arrepiente, ¿tiene la capacidad de entrar en el reino de Dios, sí o no? Perfecto. Todos los que estamos acá en cierto momento hemos mentido. Todos los que estamos acá en cierto momento hemos cometido alguno de los errores que aquí se ven, ¿verdad? Hemos tenido consecuencia por eso. Pero si yo me arrepiento, cambio de dirección, pongo mi vida en orden, le digo al Señor, Señor, bendíceme, ayúdame, quiero hacer las cosas correctamente de aquí en adelante. Tú y yo somos herederos del reino de Dios por gracia. Pero yo no puedo seguirlo practicando. Atención, porque si yo lo practico es que lo estoy haciendo continuamente. Yo lo hice y lo sigo haciendo. No, arrepiéntete. Qué duro que estamos acá en medio de la alabanza y llega una palabra a través de la cual se nos enseña que es un tiempo de arrepentimiento para nuestra nación, Venezuela, por ejemplo. Por toda la brujería, por toda la hechicería, por todos los pactos, por toda la corrupción, por toda la mentira, por todo lo que en Venezuela ha venido imperando por años. Por años. Esto no es el momento de lo que ocurrió en este momento en Vargas. Esto viene acumulándose por años en donde han secuestrado una nación. Tiempo de arrepentimiento. ¿Qué pasa si nuestra nación se arrepiente? Dios la bendice. Dios la levanta. Ahora traigamos el ejemplo de la nación a nuestra vida personal. Si en este momento tú te arrepientes, Dios te levanta. Porque Dios tiene un futuro y una esperanza para tu vida. Porque Él quiere caminar contigo. Porque si yo quiero elevar mi conciencia y yo observo a través de su palabra que Él está revelando que hay áreas en mi vida en donde yo me tengo que arrepentir, arrepiéntete. Es algo que Dios continuamente está diciéndonos, Él está invitándonos porque Él quiere que nuestra vida se levante. Ahora, en la práctica del pecado, no te vas a levantar. Es como querer que se sane tu planta echándole gasolina, benzina ahí. En vez de agua, tú le colocas benzina, se va. A ver, ¿esa planta va a reverdecer nuevamente? Por supuesto que no, la vas a terminar de matar.
Ahora, hay momentos en nuestra vida en donde Dios nos llama al arrepentimiento y tenemos que cambiar de dirección. Entender que en la casa de nuestro Padre siempre hay provisión, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, y en este día Dios te está invitando: regresa nuevamente a la casa de tu Padre. ¿Estamos de acuerdo, familia? Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor y vamos a colocarnos de pie.